Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ingresar a una crisis monárquica porque el reino, se conmovió ante la llegada de unos sabios del Oriente que pusieron en entredicho muchas cosas y especialmente cuestionaron otras que tienen que ver con Dios y su revelación. Nos dice así en Mateo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, es muy interesante lo que viene a continuación, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, por supuesto, llegaron a palacio, tienen la importancia, la dignidad, para acceder a lo que es palacio, dice, y vienen a preguntar esto: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué situación! Y esto conmovió al palacio y al imperio, y nos dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y dice: vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Mira lo que está ahí. Mira lo que está sucediendo. Pone en entredicho muchas cosas, al menos, y mira la reacción, por supuesto. Entonces, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues aquí está. Este es Herodes, él es el rey de los judíos, este es el palacio, el templo. Entonces, pareciera que la revelación de Dios viene a poner en entredicho muchas cosas que parece que se han dado por sentado, especialmente en el mundo de la religión, porque dice, y además la forma en cómo saben de ello, y ellos, que son sabios del Oriente, que nada tienen que ver con el pueblo de Dios, ¿cómo saben del Mesías? ¿Cómo saben que acaba de nacer? Mira lo que sucede. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó, escucha, profundamente, igual que todos en Jerusalén. Por supuesto, la llegada de estos sabios fue todo un evento, entran a palacio y preguntan todo eso, y eso sale de ahí y llega a todo Jerusalén, que pone en entredicho las cosas. Recuerda, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo saben ellos del Mesías? ¿Y cómo saben ellos fuera del pueblo de Dios? Y además que vienen a adorarlo. Mira lo que está mostrando este grandioso evento, que se convierte en una señal, que tiene unos alcances grandiosos. Y mira lo que nos dice: cuando el rey oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: bueno, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Porque esta perturbación que nos dice, esta perturbación por parte del rey y todo Jerusalén, podemos dividirla en dos. No solamente el rey se perturbó precisamente por la noticia de que ha nacido el rey de Israel, que acaba de nacer, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Él decía, pues yo soy el rey. No, ha nacido el verdadero rey. La revelación de Dios pone en entredicho todo aquello que se ha nombrado verdadero, que se ha nombrado como cierto, como seguro, y especialmente pone en entredicho todo aquello que se supone es de Dios. Porque entonces el verdadero rey va a exhibir a aquellos falsos reyes, falsos líderes, falsas ideas acerca de Dios. Entonces, esta perturbación, esta confusión, número uno, pone en entredicho, el reinado de Herodes. Y número dos, pone en entredicho la revelación de Dios como solo exclusiva del reino de Israel. Entonces, los sabios representan algo muy, muy importante. Entonces nos dice: por ese tiempo algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Cómo llegaron ahí? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces, mira lo que sucede.
¿Qué representan los sabios? Eso es vital para todos nosotros. Creo que representan tres cosas fundamentales. Los sabios de Oriente representan tres cosas. La revelación de Dios más allá del pueblo de Israel, porque si vinieron a buscar al Mesías que ha nacido y a adorarlo, por supuesto que eso es revelación. Eso nada tiene que ver con un conocimiento. Estos sabios y probablemente astrónomos fueron llevados a descubrir que algo pasaba en el cielo y eso los llevó a una inquietud, a seguir y después a encontrarlo. ¿Cómo enlazaron esta estrella con el rey de Israel? ¿Cómo enlazaron todo esto, esta estrella con el rey de Israel y además que tienen que adorarlo? Todo esto nos habla de la revelación de Dios. Solo es posible adorar al Mesías, reconocerlo como de Dios y como Dios en la persona del Hijo por revelación. Entonces los sabios de Oriente representan la revelación de Dios más allá del pueblo de Israel. Y después la adoración, porque además dice, no solamente venimos a conocerlo por una curiosidad teológica, no, venimos a adorarlo. Y nadie puede adorar al Hijo si no es a través del Padre. Entonces nos dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. La adoración a Dios más allá, escucha, de las ceremonias de Israel. Entonces está poniendo en entredicho, porque si algo hace el pueblo de Israel, y es su especialidad, es limitar a Dios. El ámbito de Dios es solo esto, y Dios solo trabaja aquí, y de aquí para allá nada es de Dios. Entonces, si algo hacemos, si somos especialistas, no, eso no es de Dios, no, ahí no está Dios, no, eso no tiene nada que ver con Dios. ¡Wow! Y Dios dice, gracias por ayudarme y establecer mis límites. Dios no tiene límites. Son nuestra imaginación religiosa que nos ha llevado a poner límites, ¿no? Esto no es de Dios y Dios no tiene nada que ver, escucha, ¿qué te parece esto? Dios no tiene nada que ver con esos sabios de Oriente que por muy sabios que sean, finalmente son gentiles, finalmente son paganos y finalmente son incircuncisos. Entonces, wow. Entonces Dios no tiene nada que ver con ellos. Y mira lo que está demostrando esto, que a través de las estrellas llegaron al Mesías y lo adoraron. Está poniendo en entredicho todos los supuestos límites que el pueblo de Israel ha establecido. Esto es de Dios, esto es el templo de Dios y esto es la adoración de Dios. Y fuera de estos límites, nada tiene que ver con Dios. Y ellos vienen a demostrar todo lo contrario. Mira la poderosa señal que representan estos sabios. Entonces, la revelación de Dios más allá del pueblo de Israel, la adoración a Dios más allá de las ceremonias de Israel. Y una tercera sería la sabiduría de Dios más allá de la ley de Dios. ¡Wow! Mira lo que están poniendo. No solamente están poniendo en duda los límites que ellos han establecido sobre la revelación de Dios, sobre lo que ya vimos, la sabiduría de Dios y todo esto, y la adoración. Hemos venido a adorarlo. Nadie puede adorar al Hijo si no es a través del Padre. Entonces, por eso fue la confusión. ¿Cómo saben estos sabios de Oriente que el Mesías ha nacido? Y Herodes quiere cerciorarse si de veras es así. Porque no solamente han puesto en entredicho su reinado, el reino de Israel, toda esta tradición monárquica, sino también ha puesto en entredicho toda esta tradición sacerdotal. Por eso hubo tanta preocupación. Entonces, ¿cómo pueden venir personas de afuera que son gentiles, paganos, incircuncisos? ¿Cómo saben, de Dios, saben del Mesías y su tiempo exacto siguiendo una estrella? No, para saber de Dios es la ley. Y solo es nuestra ley y solo nosotros sabemos de esa ley. Lástima por aquellos pueblos que no tienen ley, ni modo, así es.
No, ¿cómo saben ellos? Siguiendo una estrella. La siguieron y llegaron al Mesías y escucha, y lo adoraron. Entonces todo se pone en entredicho, la revelación, la adoración, la sabiduría fuera de los límites de Israel. Qué señal tan grandiosa, que apunta a todo el mundo, que todo el mundo conocerá de Dios y vendrá de los vamos de muchos rincones a conocer a Mesías y adorarlo. Entonces, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Entonces, quiso cerciorarse que es así. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá el Mesías. Incluso ya no puso en duda si va a nacer o no. Este anuncio fue impactante. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo que dónde está? Aquí soy yo, dice Herodes. Y este es mi palacio, ahí está el templo que he construido. Entonces, que acaba de nacer. Vimos su estrella, ya vimos, pone en entredicho la revelación de Dios más allá del pueblo de Israel, la adoración más allá de las ceremonias y la sabiduría de Dios más allá de la ley de Dios. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea. Vamos, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, la revelación de Dios pone en entredicho todo ese reinado, todos esos reyes y especialmente ese supuesto liderazgo. Así es la revelación de Dios. Revela el verdadero liderazgo de Dios y aquellos que se asumen como líderes de Dios. Entonces, ¿qué representan? Ya vimos los sabios, la revelación de Dios más allá del pueblo de Israel, la adoración de Dios más allá de las ceremonias de Israel y la sabiduría de Dios más allá de la ley de Dios. Pero ¿qué representan ahora los sabios de Herodes, los sabios de palacio? Una cosa son los sabios de Oriente que vienen y ponen en entredicho muchas cosas, y otro son los sabios de palacio. Entonces, los sabios, vamos, de Herodes o de palacio representan tres cosas. Mira lo que vimos cuando él les pregunta, ¿dónde nacerá? ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Se supone que nacerá en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, incluso le dicen el pasaje y le dicen, aquí es donde dice, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, y dice que será el pastor de mi pueblo Israel. Vaya que saben los pasajes. Pero hay algo muy distinto, lo que representan, vamos, estos sabios de Herodes. Una cosa son los sabios de Oriente y otra cosa son los sabios de Herodes. ¿Y qué significan ellos? Saber las escrituras, pero no creerlas. Saber de las profecías, pero no esperarlas. Saber de la sabiduría de Dios, pero escucha, no salir de palacio, porque estos sabios de Oriente dejaron todo y viajaron mucho tiempo siguiendo una estrella para llegar al Mesías. Mientras que los sabios de Herodes, vaya que conocen la ley, vaya que conocen las profecías, pero no hacen nada al respecto. ¿Por qué si conocen la ley y las profecías no fueron a Belén, no fueron a buscar al niño y a adorarlo? Porque una cosa es conocer las escrituras y otra cosa es creerlas. Por eso conoces a mucha gente que sí conozco las escrituras, sí sé los pasajes, incluso tienen sus pasajes favoritos y los repiten una y otra vez, pero no creen en las escrituras, la conocen, incluso la han enseñado, pero no creen en las escrituras porque no salen de palacio, no salen de de esos privilegios y no son llevados a conocer al Mesías y adorarlo. Mira, entonces
Los sabios de Herodes que representan saber la ley y no creer en ella. ¡Wow! Entonces, conocer, las profecías y no esperar en ellas. Enseñar la sabiduría de Dios sin salir de palacio. Y estos sabios de Oriente, gentiles, paganos, incircuncisos, que están lejos de Dios y lejos del pueblo de Dios, han venido a demostrar muchas cosas. Que la revelación de Dios, va más allá del pueblo de Israel, que la adoración, va más allá del templo y de lo que se debe hacer y de las ordenanzas, las ofrendas y además, la sabiduría de Dios, cómo los llevó, siendo sabios y astrónomos, cómo siguieron esta estrella y llegaron al Mesías. Entonces, aquellos que buscaron, al Mesías, lo encontraron y lo adoraron. Y ellos son los sabios de Oriente. Pero aquellos hay quienes buscaron al Mesías y no lo encontraron, por el contrario, se dedicaron a asesinar y matar a muchos niños. Son dos mundos distintos. Por eso la revelación de Dios viene a cuestionar muchísimas cosas. Entonces tenemos así los sabios, Mateo 2. Entonces los sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Dice, y mandó llamar a los principales sacerdotes y a los sabios y convocó a los sabios a una reunión. Se dio cuenta que los sabios, por supuesto, tenían razón. Entonces quiere ahora tener una reunión con ellos. Ahora se ha cerciorado a través de sus sabios que estos sabios de Oriente estaban en lo cierto y que están poniendo en entredicho su reinado y están señalando al verdadero rey. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada por medio de ellos. Se enteró del momento en que había aparecido a la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Entonces nos dice: cuando la encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya, escucha, y lo adore. Entonces, mira lo que estamos viendo. Mira lo que hicieron, los sabios de Oriente. Mira el escándalo, mira la confusión que causaron. Eso mismo sucedió con el embarazo de María. Ya vimos toda una crisis familiar y ahora vienen estos sabios a producir una crisis, una crisis monárquica. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. El que quiere encontrar a Jesús, lo encontrará. Pero ¿para qué quieres encontrarlo? ¿Para adorarlo o solo es mera curiosidad o para saber si es cierto o no? Mira lo que estaba sucediendo con estos sabios. Vaya que lo encontraron. Pero aquel que buscó al Mesías, como Herodes, nunca lo encontró. Y no solo lo encontró, se enfadó, se molestó. Y mira las consecuencias de su enojo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Probablemente cuando contaron: ¿y cómo supieron del Mesías? Pues Dios nos mostró a través de las estrellas. Pero ¿cómo que cuál Dios? El único Dios verdadero es el de nosotros y nada tiene que ver con ustedes. Pero ¿cómo supieron? ¿Y cómo supieron del Mesías? A través de una estrella. No, es imposible. La única manera de saber de Dios es a través de la ley. Pero no, supimos esto a través de las estrellas. No solamente supimos de Dios a través de su creación, supimos de Dios que su hijo nacería a través de las estrellas, y apareció una estrella muy diferente y decidimos seguirla y nos ha traído hasta acá. Entonces dejaron todo, salieron de sus palacios, de sus tierras para venir hasta acá, para seguir una estrella, claro.
Pero ¿están seguros de ellos? Sí. Dios lo ha puesto en nuestro corazón, el Dios de la creación, el Dios de las estrellas. Nos ha mostrado que el Mesías, el ungido, su hijo nacería y sería el rey de Israel. ¡Qué escándalo! ¡Qué impacto para ellos! Pero ¿cómo pueden saber fuera de Dios, fuera de Israel? ¿Cómo pueden saber de Dios fuera de la palabra de Dios? ¡Qué confusión y qué escándalo! Sí, supimos de Dios a través de su creación y las estrellas. Y ahora venimos a adorarlo. Entonces, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén, iba delante de ellos, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y todo esto tiene que ver con la revelación de Dios. Nadie va a Dios si Dios no lo hace posible en su corazón. Entonces, ¿qué predicamento? ¿Qué predicamento para ellos? ¿Cómo supieron de Dios fuera del pueblo de Israel? ¿Cómo supieron de Dios fuera de la ley? ¿Y cómo adoraron a Dios fuera del templo? ¡Wow! ¡Qué predicamento para todos ellos! Todo esto estaba cuestionando. Entonces, por eso Jerusalén se perturbó, dice, profundamente, porque vino a cuestionar, pues no solamente el rey, el templo, la ley y todo lo que se había enseñado, escucha esto, como cierto, como verdadero. Y entonces, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron, escucha, y lo adoraron. Una adoración fuera del templo, fuera de la ley, fuera de los márgenes de Israel. Eso es imposible. Eso nos parece imposible porque nosotros somos especialistas en ponerles límites a Dios. Dios trabaja de aquí para acá y Dios dice muchas gracias por ponerme límites. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la creación, no tiene límites. Y vamos a quien Él quiere. Y vaya que llamó a los sabios de Oriente. Y mira cómo los llamó. A través de su conocimiento de las estrellas, probablemente siendo astrónomos, a través de la creación, a través de las estrellas, supieron, que el rey de Israel iba a nacer. Y mira qué lección para todos nosotros. Y Dios nos dice, mira, yo puedo traer a quien quiera, de donde quiera. Y puedo usar a las personas que yo quiera. Y vaya que lo hace. Recuerda, si nos usa a nosotros, ¿a quién más nos usará? A cualquiera. La muestra somos nosotros, no los demás. No nos escandalicemos de los demás, sino de nosotros mismos. Sí, Señor, verdaderamente tú no tienes límites. Si nos usas a nosotros y a la iglesia, por supuesto que puedes usar a cualquiera. Y Dios no tiene límites. Los límites son nosotros. Es nuestro imaginario religioso. Dios está de aquí para acá. Esto es de Dios y de aquí para afuera. Nada tiene que ver con Dios. Son paganos, gentiles, incircuncisos, idólatras. Mira nada más estos señalamientos que vienen del pueblo de Dios, no de Dios. Entonces nos dice, cuando lo vieron, la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre. ¡Qué privilegio! Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y nos dice, y le dieron regalos, oro, incienso y mirra. Y nunca se dice cuántos sabios son. Nunca se dice. Podrían haber sido 10, podría haber sido un grupo numeroso de sabios que siguió la estrella y llegó, a Belén. Se asume que son 3 por los regalos que se entregaron, pero nada tiene que ver con el número de sabios. Podrían haber sido muchos, un grupo grande de sabios que decidió venir, por eso causó tanto impacto a Jerusalén. Entonces, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios, escucha esto, el Dios de Israel les está advirtiendo y está hablándole a estos sabios, como lo hizo anteriormente.
¿Cómo les dijo? ¿Cómo supieron que el rey de Israel iba a nacer y que, iba a cambiar el mundo entero? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Cómo supieron eso? Probablemente no solo a través de la creación, sino a través de un sueño, porque mira lo que dice. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y mira esta situación. Y Dios usa toda esta situación onírica de parte de nosotros. Dios nos habló a través de un sueño. Dios les habló. Entendieron que no debían regresar y probablemente fue de esa misma forma. Entendieron a través de las estrellas, a través de la creación y de un sueño que debían salir de donde están y poner en entredicho muchas cosas. Entonces, vámonos ahora a lo que es José. Ya vimos a José. Entonces, ¿qué va a pasar con José? Esto cambia radicalmente las cosas. Parece que ya José había terminado su labor, aceptó recibir a María, aceptó recibir a su hijo y llamarlo su hijo, y delante de la sinagoga y toda la sospecha, vamos, entonces, ¿de veras es tu hijo José? Bueno, lo llamaremos José, no se llamará Jesús. Sin embargo, ahora José nuevamente es José, hijo de Jacob, hijo de Matán, es desafiado. Así como fueron desafiados los sabios, vamos, a través de la creación, las estrellas y probablemente los sueños de Dios para lo que tenían que hacer. Entonces, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Una vez más es desafiado. Recuerda, así como los ángeles, así como los sabios fueron desafiados, porque podían haber dicho, no vamos a salir de aquí, no vamos a ir a ningún lado, no vamos a buscar a ningún rey de los judíos que ha nacido, pero decidieron hacerlo, eligieron creer a Dios. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con José? No solamente una vez más Dios revela sus planes, porque los planes de Dios son personas, ya vimos. Los planes de Dios eran este contingente de sabios, este grupo, vamos, de sabios que se presentó a Herodes y confundió, vamos, todo Jerusalén y puso en entredicho el reinado de Herodes y la revelación de Dios, la adoración de Dios y la sabiduría de Dios fuera de los límites de Israel. Entonces, ahora José es puesto, vamos, es desafiado. Y ya se le revelan los planes de Dios y dijo, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, hasta aquí, Señor, gracias, y tú buscarás la manera de proteger a María y a su hijo, que también ahora es mi hijo. Y no, decide y elige aceptar los planes de Dios, porque además eran planes urgentes. Mira lo que nos dice. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño. ¿Por qué? Para matarlo. ¡Wow! Ahora entendemos por qué Jesús tenía que morir, por supuesto, no solo por todos aquellos, vamos, autoridades, vamos, por toda aquella tradición sacerdotal que quería matarlo, por toda aquella tradición monárquica que quiso matarlo. Desde su nacimiento, vamos, la señal de la muerte estaba presente para su vida. Entonces, cuando dice que tuvo que morir, que tenía que morir, recuerda, no es solamente para Jesús, bueno, yo tengo que morir porque tengo que morir, no. Era para todas aquellas autoridades que conocieron a Jesús. Jesús tiene que morir, debe morir, por supuesto. Entonces nos dice, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué hace José? Esa noche José salió para Egipto, es decir, aceptó nuevamente los planes de Dios para su vida, los planes de Dios para María, para su hijo, y salió para Egipto. Déjame decirte que salir a Egipto es un viaje muy costoso, de muchas semanas.
y muy, muy costoso. ¿De dónde sacaron los recursos, ellos siendo pobres, para viajar de esa manera y permanecer en Egipto, vamos, probablemente de forma indefinida? ¿De dónde sacaron los recursos? Vámonos al versículo 10. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. ¡Qué imagen! ¡Qué privilegio tan grande! Ver al niño, vamos, y adorarlo, reconociendo los planes de Dios. Este niño es el Salvador. Son los planes de Dios no para Israel, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y los magos representaban todo ese mundo. Entonces nos dice, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos, oro, incienso y mirra. ¿Qué hacen los que adoran a Jesús si no ofrendan? Y mira lo que está sucediendo. Y estas ofrendas sirvieron para José, para María y para el niño, para que pudieran trasladarse a Egipto y vivir ahí. Era un viaje muy largo y muy costoso. Entonces, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y con su madre. Estos son los planes de Dios. Entonces le dijo el ángel, y quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Vaya que unos son nuestros planes y otros son los planes de Dios. ¿Y qué dijo? No, Señor, ya es suficiente, ya obedecí, hasta aquí. Y no, decidió seguir adelante. ¿Qué tenemos aquí? Recuerda, no solo tenemos a José, tenemos que José representa una masculinidad muy, muy elevada, que acepta los planes de Dios y que salvaguarda la vida de María y la vida de su hijo, que lo acepta como su hijo y lo cuida como su hijo. Vaya que es un hombre muy, muy avanzado. Entonces, al menos tenemos tres formas de masculinidad: la masculinidad de los sabios, la masculinidad, de Herodes, y la masculinidad de José. Y eso es una lectura muy importante, vamos, en la palabra de Dios. Una lectura, vamos, en clave de género. Eso es vital. Vamos, en esta perspectiva de género, donde no solamente vemos a estos personajes, sino vamos a estudiarlos también como la masculinidad, vamos, que están presentando. Y hay masculinidades que son muy tóxicas, muy perjudiciales, especialmente con los niños. Y hay masculinidades que salvaguardan y protegen a los niños. Pero eso tiene que ser masculinidades muy, muy avanzadas. Hay masculinidades que afectan a los niños en 2 o 3 generaciones. No solo a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos. ¡Wow! ¡Cuánta toxicidad! Eso nos muestra la palabra de Dios. Generaciones enteras afectadas por masculinidades muy distantes al modelo de Dios. Entonces, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes, una masculinidad que destruye a los niños, buscará al niño para matarlo, porque no puede soportar la idea que ha llegado el rey de los judíos y que acaba de nacer. Entonces lo pone en entredicho, porque Herodes es como los reyes del imperio, no como el rey del reino de Dios. Como los reyes del imperio, por naturaleza son frágiles, vulnerables, llenos de complejos y no pueden soportar que haya otros reyes mejores que ellos. No pueden soportar a los verdaderos reyes. Entonces, esa es una masculinidad llena de fragilidad, vulnerabilidad, heridas y complejos, escucha, que afectan a los niños, que violentan a los niños. Entonces, nos dice, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Entre un versículo u otro, pasaron semanas. Y ahora José tuvo, lo necesario para ese viaje, y es grandioso. ¿A través de quién? ¿De los sabios de palacio? Por supuesto que no, ellos solo quieren matar a Jesús.
Los sabios de Oriente, recuerda, que ponen en entredicho el reinado de Herodes y la revelación, la adoración y la sabiduría de Dios fuera de los límites del pueblo de Israel. Esos sabios son, y su provisión y su adoración, escucha, y su ofrenda. ¿Quiénes ofrendan? Quienes verdaderamente conocen al Mesías. Porque hay quienes saben las escrituras pero no las creen. Hay quienes conocen las profecías pero no esperan en ellas. Y hay quienes conocen y enseñan incluso la sabiduría de Dios pero no salen de palacio. Como los sabios de Oriente. Que cuando sales de palacio verdaderamente encuentras al Mesías y lo adoras. Entonces, ellos, ¿quiénes son? Los sabios de Herodes, los sabios de palacio, y están por todos lados. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Recuerdas que estas narraciones no suceden en el tiempo real de Jesús, sino suceden tiempo después, porque los discípulos y los apóstoles no estaban seguros y siempre tuvieron dudas y tuvieron muchos problemas para seguir a Jesús. Solo después de la resurrección y la presencia del Espíritu Santo, como lo estamos viendo en el libro de los Hechos, ahora pueden mirar las Escrituras de otra manera, como Jesús les dijo. Miren todas las escrituras, la ley y los profetas y los salmos y todo lo que ellas dicen de mí. Ahora descubren por primera vez a través de la revelación de Dios que el sentido verdadero de las escrituras es Jesús. Sí, el sentido de las escrituras es Jesús, por eso él enseñaba, la ley en su sentido original, oraba en su sentido original, ofrendaba en su sentido original, todo lo que hacía, porque Jesús es el sentido de las escrituras, todo lo que dicen de mí, anuncian todo lo que iba a suceder. Y ahora pueden hacer una relectura de todo lo que aprendieron, ahora pueden ir enlazando todo eso que conocieron del nacimiento de Jesús. Así fue. Estaba dicho, estaba ahí en las escrituras, pero no las veíamos de esa manera hasta que ahora pudieron entender que el sentido de las escrituras es Jesús. Jesús es el principio de la ley. Entonces, ahora pueden enlazar todos estos pasajes que ellos aprendieron y que probablemente asumieron que esto se refiere al pueblo de Israel, a los reyes de Israel, a los profetas, a David. Pero ahora entienden nada de eso. Es Jesús el sentido de las escrituras y estas profecías lo señalan a él, como dice, se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se le apareció a José en un sueño: levántate, huye a Egipto con el niño y con su madre. Esa noche salió para Egipto. Y vamos con Herodes. Y vamos con esta masculinidad violenta. Esta masculinidad violenta. Recuerda, detrás de las masculinidades violentas que están por todos lados, hay detrás de esa una gran inseguridad, miedo y complejos. Por eso se disfrazan de violencia, de dureza, de fuerza. Claro, es solo un disfraz, porque detrás de ello hay un gran miedo a ser descubierto, sobrepasado, vamos a hacer mal las cosas. Entonces hay una fragilidad, tremenda, llena de complejos y heridas sin resolver. Entonces, y que se desquita con otros, con aquellos que no pueden defenderse. Esas son las masculinidades como las de Herodes. Se desquita con otros, que no pueden defenderse. Entonces, vamos a esta tercera masculinidad. Ya vimos esta masculinidad de los sabios que están dispuestos a dejarlo todo, a seguir, a reconocer los planes de Dios, a reconocer las estrellas, la creación, y ahí en medio de sueños llegaron al Mesías para adorarlo.
Después vemos la masculinidad de José, que es una masculinidad muy elevada, que protege a los niños, que guarda a los niños, que está dispuesto a todo y reconoce los planes de Dios. Pero llegamos a la masculinidad de Herodes, que se desquita con aquellos que no pueden defenderla. ¿La conoces? Entonces, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Imagínate toda esta destrucción, porque eran muy pequeñas comunidades. Entonces no eran ciudades, Belén no era una ciudad muy grande, era una pequeña comunidad de un grupo determinado de familias, y esta comunidad fue arrasada porque no solo los niños, sino todos aquellos que pretendieron defender a sus hijos y a los niños también fueron arrasados. Esta acción brutal se cumplió, cumplió lo que lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, un llanto y un gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Entonces, no solo tenemos una tercera masculinidad como la de Herodes, que se desquita con aquellos que no pueden defenderse, que está por todos lados, que en realidad es una masculinidad que aparenta fuerza, cuando en realidad lo que hay es fragilidad, debilidad, heridas y complejos sin resolver. Entonces hay mucho miedo detrás de él, y si algo mostró Herodes es mucho miedo. Y esas personas que tienen mucho miedo se desquitan con aquellos que no pueden defenderse. Pero tenemos una cuarta masculinidad, los soldados, que obedecen. Esa obediencia que los lleva a matar a personas que no pueden defenderse. Una obediencia que los lleva a asesinar. Bueno, yo obedecí, a mí me dijeron y no tenía otra, así es. La obediencia, y entonces, mira lo que hicieron. Entonces, tenemos distintos tipos de masculinidad a lo largo del estudio de Mateo. Entonces, esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, y por lo tanto me voy a enojar y me voy a desquitar con aquellos que no pueden defenderse. Y voy a mandar con aquellos que no pueden desobedecer, porque entonces mueren. Entonces no solamente se les quita con aquellos que no pueden defenderse, sino se aprovecha de la condición vulnerable de los soldados. Se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén. Entonces, cuando Herodes murió finalmente, entonces un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José de Egipto, porque el anuncio que dieron los sabios de Oriente, este grupo tal vez numeroso de sabios, dice: por ese tiempo algunos sabios de países de Oriente llegó a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y recuerda, nos dice: vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Ya vimos dos propuestas. Uno, porque pone en entredicho su reinado. Y dos, ponen en entredicho el saber de Dios, saber de Dios, del Mesías y de sus planes fuera de los límites de Israel. Entonces ya vimos, estos sabios ponen en entredicho, la revelación de Dios fuera del pueblo de Israel, la adoración, a Dios fuera de las ceremonias de Israel, y la sabiduría de Dios fuera de la ley de Dios. Vaya que pusieron en entredicho todo eso. Pero hay una tercera. Cuando él sabe que el rey de Israel va a nacer, el verdadero rey, sabe que su tiempo está definido, sabe que su tiempo se acabó, que su tiempo está por terminar. Entonces, por eso quiere buscarlo, porque hay que matarlo,
porque de otra manera yo moriré. Ya vino el rey que viene, el rey verdadero, que viene a revelar todo lo que es falso delante de Dios, todo aquello que nada tiene que ver con Dios. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel otra vez. Un tercer sueño. Otra vez Dios revelándose, vamos, a través de esta condición onírica de todos nosotros, los sueños. Y la pregunta es, ¿Dios sigue revelándose a través de los sueños? Entonces surge la pregunta, ¿Dios sigue revelándose a través de los sueños? Dios, y otra vez nos vemos en la necesidad de poner límites, y ponemos esos límites para protegernos. No para proteger a Dios, para proteger a nosotros y para proteger nuestro saber de Dios. Entonces, si Dios sigue hablando a través de los sueños, entonces pone en entredicho una vez más todo lo que hemos aprendido. Entonces, no es para proteger a Dios, su palabra y su ley, es para protegernos nosotros, nuestro saber. Entonces, todo lo que aprendí está bien o está mal. Claro que está bien. Pero lo que tenemos que hacer es quitar esos límites de Dios, porque Dios usa a quien Él quiere. Y siempre lo ha demostrado. Y la forma en como Él quiere, y se revela como mejor le place, conforme a sus propósitos. Dios no es un Dios caprichoso como nosotros. Dios le place revelarse bajo a sus propósitos de Dios, sus propósitos redentores, para salvar a este mundo. Entonces, nos dice, entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús, su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante en Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido por otro sueño, un cuarto sueño, nos dice, se fue a la región de Galilea. Después la familia se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Después de que arrasaron Belén, ya no había opciones, entonces decidieron irse a Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Entonces ya podían enlazar y entender muchas cosas ahora en clave de Jesús. Jesús es el sentido de las Escrituras. José se le apareció un sueño a José. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel. Recuerda, se perturbó profundamente Jerusalén y tuvieron miedo, no de Dios, sino de ellos mismos. Entonces, ¿cómo puede Dios hablar a la gente de afuera? ¿Cómo puede traer sabios del oriente y saben de Dios, de sus planes, del Mesías, del Hijo? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, porque ellos habían puesto límites para protegerse, no para proteger a Dios. ¿Qué hace? Que que leamos esto y veamos todas estas grandiosas señales que vamos a estudiar a través del Evangelio de Mateo, y tiene como fin que podamos resignificar una y otra vez las Escrituras, porque así sucede, se enlazan con la vida para que resignifiquemos todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y podamos entenderlo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por mostrarnos que tu revelación va más allá de nosotros, de nuestros límites, y son límites que ponemos para protegernos, Señor. Pero ayúdanos a descubrir y gozarnos de todo lo que tú haces fuera de nosotros y fuera de los límites religiosos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.